Buenas noches con todos los asistentes. El día de hoy vamos a tener la clase de recuperación de ecocardiograma con el doctor Roberto Baltodano, quien es coordinador de imágenes cardíacas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y profesor de pre- y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches, doctor. Doctor, creo que su micro está apagado. Ahí está, listo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. ¿Ven la primera diapositiva de mi presentación? Sí. Ok. Ustedes me avisan cuando empiece. Ya podemos empezar, doctor. No se preocupe. Muy bien, buenas noches. Les saluda el doctor Roberto Baltodano, médico cardiólogo especializado en imágenes cardíacas, coordinador de imágenes cardíacas del Hospital Almenara. Soy profesor de pregrado y posgrado de la universidad. En primer lugar, disculparme por la reprogramación de esta charla que debió ser presentado anteriormente. En segundo lugar, bueno, agradecer al comité organizador por permitirme compartir información y experiencias de esta herramienta tan importante como es la ecocardiografía. Ciertamente la ecocardiografía es un test diagnóstico que ha revolucionado la valoración cardiológica, la valoración hemodinámica en el paciente clínicamente estable, clínicamente inestable, prácticamente en todos los escenarios de la medicina, incluyendo la cirugía en sus áreas del intraoperatorio y del postoperatorio. ¿Por qué es importante la ecocardiografía? Porque nos permite hacer una valoración de cardiopatía estructural, vale decir, hallazgos anatómicos que puedan explicar la enfermedad que tenga el paciente. Estos hallazgos pueden ser de origen congénito o adquirido. Asimismo, además de hacer una valoración anatómica estructural, nos permite hacer una valoración funcional del corazón, tanto de sus 4 cavidades, tanto del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, de las aurículas también, de tal forma que podamos decir que la función del ventrículo izquierdo, por ejemplo, como bomba es adecuada o no, la función del ventrículo derecho como bomba es adecuada o no, la función de la aurícula izquierda básicamente radica en la función de llenado del ventrículo izquierdo, es adecuado o no. Bueno, todas esas preguntas son respondidas por la ecocardiografía y con sus modalidades actuales. Otra utilidad de la ecocardiografía es ciertamente la información de la hemodinámica en el paciente. Ejemplo, un paciente con un estado de shock, una valoración ecocardiográfica adecuada nos permitiría llegar a la causa del shock y tipificarla. Puede ser esta cardiogénica. Hallazgos característicos se encuentran también cuando hay un shock hipovolémico. Ejemplo, ya les voy diciendo algunos datos, la vena cava inferior que colapsa toda. También en estados, por ejemplo, de shock séptico, donde hay un estado de hiperdinamia y vamos a ver características particulares, tanto del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, como de todas las cavidades cardíacas. Es una tercera utilidad. Una cuarta utilidad es ciertamente de que este estudio ha traspasado ya las barreras de la área de la cardiología y ciertamente ahora se hace exploración ecocardiográfica en salas de cateterismo cardíaco. Ejemplo, es para apoyo en intervencionismo estructural, es decir, enfermedades congénitas como la comunicación interauricular, ahora son intervenidas percutáneamente, ya no quirúrgicamente, y el apoyo que presta la ecocardiografía, las imágenes, es decir, prácticamente los ojos del TINGER, en este caso del hemodinamista, va a facilitar la óptima colocación de un oclusor
y de esa forma cerrar el defecto. Asimismo, la ecocardiografía brinda asistencia en las áreas de cuidados críticos, dado que estos pacientes, sea por colapso hemodinámico, sea por una falla cardíaca, sea por un evento tromboembólico, la causa que sea que ha llevado a los pacientes a un estado de shock, puede ser diagnosticada y puede ser seguida por este estudio de la ecocardiografía. Y ciertamente tiene una utilidad pronóstica. Hay ciertas variables ecocardiográficas que nos van a permitir marcar pronóstico en el paciente, pronóstico de sobrevida, hablamos, y ejemplo de ellos es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda, la masa del ventrículo izquierdo, y últimamente nuevos parámetros como el strain o parámetro de deformación miocárdica también son encontrados como potentes marcadores pronósticos de sobrevida. Bueno, son las diferentes áreas en las cuales la ecocardiografía puede estar presente. Hoy en día, entonces, cuando hacemos una valoración de un paciente cardiópata, además de la evaluación clínica con anamnesis, el examen físico focalizado para el paciente cardíaco, además de la electrocardiografía, la herramienta diagnóstica de gran utilidad es la ecocardiografía. Importante, entonces, cuando se sospecha de una alteración estructural o funcional del corazón. Lo que se les venga en mente. Por ejemplo, un paciente con ruidos cardíacos arrítmicos, ciertamente tiene una arritmia, hay que hacer una valoración electrocardiográfica para tipificarla, probablemente un Holter, y definitivamente también se tiene que hacer una valoración ecocardiográfica porque se ha relacionado dimensiones de cavidades con ciertas arritmias. Otra patología, por ejemplo, disnea, desde luego, un paciente con sensación de falta de aire, hay que definir si este es de origen cardíaco o no, y una de las formas de hacerlo es con la ecocardiografía. El síncope, la presencia de un soplo cardíaco y todas aquellas circunstancias en las cuales nosotros sospechemos de una enfermedad cardíaca, sea funcional o estructural, además del electrocardiograma, tiene que indicarse este estudio de la ecocardiografía. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos este procedimiento? Ciertamente hacemos una valoración anatómica o estructural del corazón, las 4 cavidades, la capa que envuelve al corazón, que es el pericardio, y asimismo hacemos fisiología. Eso es lo interesante de esta herramienta diagnóstica. Vemos cómo cómo es el flujo de sangre a través de las 4 cavidades, vemos competencia de las válvulas, vemos asimismo función ventricular, que nos va a marcar hemodinámica en el paciente. Vemos cavidades derechas que en ciertas patologías están afectadas. Toda esa información abundante y a la vez riquísima nos da la ecocardiografía. Desde luego, esta información nosotros tenemos que interpretarlo dentro de un contexto clínico, muy importante. La ecocardiografía, al igual que las otras herramientas diagnósticas, tienen que valorarse dentro de un contexto clínico, aislados no. De tal forma que, por ejemplo, cuando nosotros practicamos la ecocardiografía, siempre tenemos que tener una idea de quién es nuestro paciente, una historia muy breve, nos comentan nuestros internos o nuestros residentes de a qué paciente nos enfrentamos, y de esa forma nosotros vamos a poder hacer un ejercicio mental rápido de cuáles son las patologías probables que puede tener el paciente para tratar de hallarlas en el estudio ecocardiográfico. El principio físico de la ecocardiografía ciertamente es el ultrasonido. Nosotros tenemos energía eléctrica que cuando alcanza un cristal piezoeléctrico, este vibra y se transforma esta energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica es emitida, digamos, por este transductor sonda, que no es más que un cristal piezoeléctrico, y esta energía mecánica va a alcanzar una estructura reflectora, digamos, y sobre esta estructura, estas ondas de ultrasonido se pueden refraccionar, o en este caso pueden reflexionar. Las que reflexionan ciertamente son las que nos van a traer los datos, son las que nos van a traer información, y es lo que nosotros vamos a ver en el monitor, las estructuras reflectoras. Pues bien,
este mismo cristal piezoeléctrico, esta información mecánica que le llega, la va a transformar en energía eléctrica y finalmente luego de un procesamiento posterior lo vamos a ver en imágenes en un monitor. Importante conocer el efecto Doppler. Entonces hablamos nosotros de que hay un cristal piezoeléctrico, ahora hay un transductor que va a emitir ondas de ultrasonido a una determinada frecuencia. Si esto es emitido a una estructura reflectora que se está acercando, entonces vamos a ver que las ondas de ultrasonido van a regresar a alta frecuencia. Entonces, la estructura reflectora se acerca a las ondas, se acerca al cristal piezoeléctrico, entonces las ondas que va a recibir ahora este cristal piezoeléctrico van a ser de alta frecuencia. Vamos al otro ejemplo, cuando la estructura reflectora se está alejando. Entonces, la sonda va a emitir estas ondas de ultrasonido a cierta frecuencia, y dado que se está alejando esta estructura reflectora, las ondas de ultrasonido que van a retornar lo van a hacer a una menor frecuencia. Entonces va a haber una variación en cuanto a la frecuencia emitida y la frecuencia recibida. Esa variación, ¿qué es lo que va a determinar finalmente? Va a determinar las características de un espectro que nosotros vemos en el monitor de ecocardiografía. Características principales que va a determinar son las siguientes. Una dirección, es decir, las estructuras en movimiento que se acercan al cristal piezoeléctrico, por convención se ha determinado que van a mostrar una onda con características con polaridad positiva, una primera característica. Una segunda característica de esto, derivado de esta fórmula, es de que esta onda va a tener una velocidad determinada. Esto es muy, muy importante porque finalmente esto nos va a determinar las gradientes de presiones que hay entre dos cavidades. ¿Y para qué es útil esto? Es útil para poder definir grados de severidad, tanto de insuficiencia como principalmente de estenosis. Otra característica adicional que se va a tener en este espectro, producto de las características de las ondas que regresan, es el tiempo del espectro. Entonces tenemos tres características derivadas de este efecto Doppler. Uno, dirección. Dos, cuánto es la velocidad de estas estructuras, cuánto es. Y tres, el tiempo de duración de este espectro. Bueno, entonces, por convención se definió de que un espectro positivo va a ser así, porque la estructura reflectora se está acercando, y la deflexión negativa va a ser determinada así, porque la estructura reflectora se está, en este caso, alejando. Importante. Decía, tal vez la característica más importante, además de la dirección, es que nosotros vamos a definir velocidad, y esta es la velocidad del flujo a través que pasa de una cavidad a otra. Esta velocidad, entonces, finalmente lo que nos va a llevar luego a aplicar una ecuación de Bernoulli muy conocida es a determinar las gradientes de presiones, vale decir, cuánto es la diferencia de presiones entre dos cavidades, sea por ejemplo ventrículo izquierdo y aorta, sea por ejemplo aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, sea por ejemplo las estructuras vasculares de aorta y arteria pulmonar en una persistencia de conducto arterioso, por ejemplo. Las gradientes van a estar determinadas por esta característica, este efecto Doppler que se conoce como principio físico de ultrasonido. Bueno, la modalidad Doppler ciertamente es una modalidad, después de la modalidad de 2 dimensiones, probablemente la que más se use en ecocardiografía, y esa es su razón. Los registros que nosotros vamos a ver en el monitor, el registro inicial, original, el que se encontró en la década del 50 del siglo pasado, es el registro en modo M, que vemos acá. Este registro en modo M va a definir dos características. Una primera característica de profundidad, esto es superficial y esto es profundo. Profundidad
Para que tengan una idea, esto es aorta y este cajoncito que vemos acá es la aorta abierta, es decir, acá estamos en sístole. Y bueno, luego sigue diástole y la estructura que está detrás debajo de la aorta es la aurícula izquierda. Esto probablemente, esta sea la toma probablemente en la cual hoy en día es la única toma en la cual usemos esta modalidad de modo M. La modalidad que con mayor frecuencia utilizamos es esta de 2 dimensiones, en la cual vamos a ver una profundidad, pero también vamos a ver una distancia. Entonces, vemos finalmente 2 dimensiones. Si es que vemos un plano de elevación, es decir, hacia atrás, sería en 3 dimensiones. Estas son las 2 modalidades que habitualmente registramos con más frecuencia cuando hacemos un estudio ecocardiográfico. Pues bien, ahora sí, entrando ya de llenos al procedimiento, nosotros sabemos que se han estandarizado 4 vistas o 4 posiciones del transductor. Estas son las siguientes. Y en este orden es que nosotros practicamos este estudio. Una primera vista paraesternal, en la cual podemos hacer en este abordaje múltiples vistas girando el transductor, angulando el transductor. Podemos ver vistas paraesternal en eje largo, paraesternal en eje corto. ¿Qué quiere decir? Que colocando acá el transductor vamos a ver vistas en eje largo, en eje corto. Asimismo, en esta vista, esta es una vista apical, en este abordaje apical también nosotros podemos ver un ejemplo, vista en 4 cámaras, vista en 2 cámaras. Esta es la tercera vista y tercer abordaje que hacemos, es el subcostal. Y en esta vista ciertamente tenemos mucha información porque se pueden hacer múltiples cortes, se pueden ver un 4 cámaras, se puede ver un eje corto, se puede ver una vista focalizada para el septum interauricular. Acá se puede ver también cómo es la cavidad pericárdica. Y una última vista o abordaje es el abordaje supraesternal para ver principalmente grandes vasos, la aorta, el callado de la aorta, vemos sus ramificaciones, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, la subclavia izquierda, son estructuras que vemos en este abordaje. Ahora vamos a entrar a ver cada una de las vistas que nosotros podemos apreciar cuando hacemos estos abordajes y algunas patologías que encontramos en ellas. Los planos, acá mostramos 2 planos. Este es un plano de paraesternal eje largo, este es un paraesternal eje corto, este es un apical 4 cámaras, un apical 2 cámaras, probablemente las vistas que más se usen, que más debemos de estar familiarizados, y de ellas la más importante probablemente sea esta, apical, porque se hace un abordaje apical en 4 cámaras, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué nos permite hacer, qué nos permite visualizar esta vista? Bueno, la estructura del ventrículo izquierdo, la funcionalidad del ventrículo izquierdo, con qué energía se contrae. También nos permite ver cómo es la válvula mitral, si es competente o no, es decir, si cierra o si abre muy bien. La aurícula izquierda, el septum interauricular, si es íntegro o no, porque si hay un defecto estaríamos hablando de una comunicación interauricular. El ventrículo derecho, la válvula tricúspide, la aurícula derecha. Bueno, vamos. Empezamos por la vista paraesternal eje largo. Entonces, Entonces, acá en esta vista paraesternal eje largo, vamos primero a la anatomía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un eje largo donde está el ventrículo izquierdo, está la aurícula izquierda y está la aorta. Sabemos que entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está esta válvula que es la mitral. Entre el ventrículo izquierdo y la aorta, la válvula aórtica, desde luego. Acá que podemos ver grosor de estas estructuras, dimensiones de la cavidad, dimensiones de la raíz, dimensiones de la aurícula, podemos ver movimiento de la válvula mitral, si cierra o si abre muy bien, asimismo de la aorta, si cierra o si abre muy bien. Es decir, podemos visualizar si hay insuficiencia o estenosis. Esto es el modo M, les decía, a nivel de
aorta, acá hacemos un corte en aorta y aurícula izquierda en esta vista paraesternal eje largo. Acá vemos la aorta, cuánto mide, la raíz de aorta 26 milímetros y la aurícula izquierda también en fin de sístole medía en 32 milímetros su diámetro antero-posterior. Como vemos, esta modalidad del modo M, vemos solamente dos dimensiones, profundidad, una primera dimensión y la segunda dimensión en el tiempo. La característica de esto es que es una modalidad muy precisa en cuanto a dimensiones, pero el gran problema con él es de que hay que hacer cortes muy perpendiculares, porque si son tangenciales vamos a ver el problema de que va a haber sesgo en medición. Seguimos. Esta ya es un video de la misma vista paraesternal eje largo y donde podemos apreciar de que el ventrículo izquierdo, las paredes del ventrículo izquierdo ciertamente están engrosadas. Esta es la válvula mitral que abre y cierra muy bien, está un poco engrosada. Esta es la aorta, abre y cierra también, pero está un poco engrosada. La contractilidad es una contractilidad levemente disminuida y acá, esto que vemos acá es un poco de líquido, es líquido pericárdico. Este grosor es muy sugerente de un vidrio esmerilado. Se trata de un paciente con un cuadro de cardiopatía, miocardiopatía infiltrativa. Era un cuadro de una enfermedad amiloidea. Característico por lo siguiente: grosor incrementado, la textura en vidrio esmerilado y la difusión pericárdica. Eso nos hizo levantar sospecha y posteriormente con biopsia se hizo el diagnóstico final. Esta es una misma vista en paraesternal eje largo, donde podemos apreciar al ventrículo izquierdo dilatado, agrandado, miren, agrandado, las paredes del ventrículo izquierdo adelgazadas y ciertamente la contractilidad muy disminuida. ¿Eso qué quiere decir? Que la función de bomba del corazón va a estar deprimido, que la fracción de eyección también va a estar deprimida. Entonces, acá estamos en el contexto de una cardiopatía dilatada. Continuamos. Si hubiera alguna pregunta, me la pueden hacer saber y acá mismo lo respondemos. Hay libertad de interrupción, ¿eh? ¿Me están copiando? Sí, doctor. Ok, continuamos. En esta vista paraesternal eje largo seguimos. Miren, acá lo que estamos apreciando igual el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aorta. Esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica y de la válvula aórtica son tres. Este es coronariano derecho, llamamos, este no coronariano. Hay unas estructuras ovoides con movimiento bizarro. Eso es ciertamente en un contexto con el paciente con fiebre, eso es ciertamente son hallazgos de vegetaciones. Este es un cuadro de endocarditis. Más aún hay otro hallazgo particular de endocarditis. Acá vemos un velo, este es el velo posterior de la mitral, este es el velo anterior de la mitral, y donde voy a poner el cursor hay una solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que además de la vegetación hay una perforación de la válvula mitral. Ciertamente, este paciente tiene que entrar a cirugía, a retirar esta válvula, colocar una prótesis, retirar esta válvula y colocar una prótesis. Esto lo vemos en 2D. En 2D no vemos los flujos. Los flujos los vemos en 2D con Doppler color, y acá lo vemos. Lo amarillo son los flujos patológicos, flujos turbulentos. Y miren, acá como está perforado, lo que les decía en la imagen de la izquierda, y ciertamente acá la sangre retorna al ventrículo izquierdo. Es decir, hay una insuficiencia de esta válvula mitral porque retorna sangre hacia la aurícula izquierda por la perforación, y hay una insuficiencia de la válvula aórtica porque retorna sangre al ventrículo izquierdo producto de una mala coaptación, es decir, un mal cierre de estos velos aórticos. Ciertamente entonces el paciente tenía un cuadro de endocarditis. Uno de los criterios mayores para definir endocarditis son las imágenes de ecocardiografía, las vegetaciones, algunas veces perforaciones, y acá lo vemos. Entonces, esta es nuestra vista paraesternal eje largo que nos permite visualizar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, válvula aórtica, aorta, válvula mitral. Muy bien.
Ahora vamos a la vista de paraesternal eje largo. Esta es una vista que no se usa con mucha frecuencia, pero que sí también nos da mucha información sobre qué estructura. Acá lo vemos sobre la estructura de la aurícula derecha, el tracto de entrada del ventrículo derecho. Por eso se llama vista del tracto de entrada del ventrículo derecho. Este es ciertamente la tricúspide. Acá lo vemos en diástole y acá lo vemos en sístole. Aurícula derecha, ventrículo derecho, apertura de la válvula tricúspide. Acá está cerrada. Y vemos esta vista con mayor claridad que en la figura anterior. Entonces, ventrículo derecho, aurícula derecha, válvula tricúspide. Ciertamente es un ventrículo derecho dilatado y esto correspondía a una paciente con una comunicación interauricular donde las cavidades derechas y la aurícula izquierda están dilatadas. Continuamos. El paresternal eje corto, es decir, el transductor está al costado del esternón, costado izquierdo del esternón, y hacemos un eje corto transversal de la válvula aórtica. Acá la vemos, tiene 3 velos: coronariano derecho, no coronariano y coronario izquierdo. Trivalva es lo habitual, y acá vemos cómo está cerrado y acá cómo está abierto. Ahí vemos, asimismo, vemos igual esta imagen. Entonces, esta es la coronariana derecha, porque este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, esta es la no coronariana y esta es la coronariana izquierda, con movimientos de apertura y cierre conservados. Es decir, viendo cómo abre esta válvula aórtica, de ninguna manera va a tener estenosis aórtica, ¿no? Porque abre muy bien. Para ver si cierra muy bien habría que colocarle color, pero impresiona de que cierra muy bien. Continuamos. Esta es una forma de utilizar el Doppler en modalidad pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, estas características, este espectro de la información que nos va a dar es una información indirecta de resistencias pulmonares incrementadas, de hipertensión pulmonar. Entonces es muy útil si sospechamos de hipertensión pulmonar. Esta variable llamada tiempo de aceleración de válvula pulmonar o TAP menor de 110 es sugestivo de hipertensión pulmonar. Este es tiempo de aceleración desde el inicio del espectro hasta el nadir de este espectro. El tiempo de aceleración 167 normal, les dije 110. Vamos a este paciente, tiempo de aceleración 80, ciertamente está reducido. Y esto pues es en el contexto de un paciente con hipertensión pulmonar severa. Es uno de los hallazgos. Entonces nosotros encontramos esto y decimos, ah, chispas, es muy probable que tenga, y vemos otras variables en ecocardiografía que nos ayudan a confirmar ese diagnóstico, como por ejemplo hipertrofia del ventrículo derecho. Continuamos. Paraesternal eje corto mitral, es para ver la válvula mitral, desde luego. Acá vemos el corazón en eje corto, es como cortarle una naranja y verle internamente. Este es el músculo, el miocardio, este es el ventrículo izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, y acá vemos esto abierto, es ciertamente la válvula mitral, ¿sí? La cavidad que está acá, ciertamente también es el ventrículo izquierdo, visto en diástole abierto y en sístole cerrado. Un corte un poco más inferior, siempre en el ventrículo izquierdo, y ya no vemos la válvula mitral, sino nos ubicamos a nivel del músculo papilar, y acá lo vemos tanto en diástole como en sístole. Acá vemos entonces, igual vemos un eje corto, paraesternal eje corto, se llama la vista, en la cual vamos a apreciar que este septum interventricular bambolea, miren, ¿ve? Tiene acá vemos, miren acá esta pared del ventrículo izquierdo, se dilata una vez nada más, solo se dilata una vez. Ahora veamos acá el septum, donde están las flechas amarillas o el cursor. Se dilata en 2 tiempos, en 2. Cuando ese signo es muy característico de una patología pericárdica, eso lo llamamos NOC pericárdico, y se enmarca dentro de la enfermedad llamada pericarditis constrictiva, no pericárdico. Solamente viendo ello, nosotros ya podemos hacer ese diagnóstico, y más si vemos un pericardio que está infiltrado. Miren.
no pericárdico, muy importante. Esto se dilata una vez, pero esto lo hace en 2 tiempos. 1, 2. 1, 2, no pericárdico. Muy bien, eso en contexto de una pericarditis constrictiva. Miren ya cuántas patologías uno puede descubrir con la ecocardiografía y apenas hemos desarrollado unas pocas de sus vistas. Acá vemos también otro eje corto. Miren, aunque sea increíble, parezca increíble, este es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho está acá. Es gigantesco el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, son músculos papilares. Vemos como el ventrículo derecho es mucho más grande que el ventrículo izquierdo. 1, 2, como hay un aplanamiento del septum interventricular. Miren, ¿ve? Se aplana, se aplana. Entonces el ventrículo izquierdo, su función de bomba va a estar ciertamente reducido, la función de llenado del ventrículo izquierdo ciertamente reducido, y esto es lo característico. Esto también se da en un paciente con hipertensión pulmonar, si no mal recuerdo, 55 años, que tenía un CIA osteum secundum gigantesco. Además de ver el aplanamiento septal, la dilatación del ventrículo derecho, el paciente también tenía derrame pericárdico. Acá lo vemos. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están viendo mi cursor? Sí, doctor, se puede ver. Ok, continuamos. El apical de 4 cámaras probablemente sea de las vistas más importantes. Les decía, nosotros vemos acá ciertamente hay que familiarizarnos con las posiciones. Al corazón lo vemos en posición invertido, hacia arriba los ventrículos, hacia abajo las aurículas. Deberían ser al revés, sí. ¿Y por qué no lo colocamos al revés? Miren, acá está el transductor. Sí, con un botón nosotros podemos hacer el cambio y lo que está abajo ir arriba, ciertamente, pero la resolución va a ser distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver mucho más claro a lo que se acerca a la sonda. Entonces, de preferencia nosotros lo dejamos así y nosotros hacemos nuestro adiestramiento, nuestros entrenamientos de ecocardiografía, entonces habituándonos a esta vista del corazón invertido. Los pediatras sí hacen la ecocardiografía en posición anatómica. Bueno, ¿qué vemos acá? El ventrículo izquierdo. Importante, le decía, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque con ello podemos definir insuficiencia cardíaca y es un potente predictor de mortalidad la fracción de eyección del ventrículo derecho. También lo es la fracción de eyección del ventrículo derecho y las dimensiones de las aurículas muy importantes, la válvula mitral cómo está. Toda esta información nos da esta vista apical porque se pone en la punta del traductor apical 4 cámaras. Digamos que es una contractilidad normal, en diástole de cavidad más grande, en sístole menor, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula mitral. Igual una apical de 4 cámaras, pero con menor profundidad. Acá vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y las aurículas. Muy bien, y entonces vemos esta cavidad ventricular izquierda dilatada en primer lugar, 1, paredes adelgazadas, 2, y 3, ciertamente el engrosamiento o contractilidad de las partes del corazón están totalmente disminuidos. Entonces acá nos enmarcamos dentro de esto es probablemente debido a una enfermedad coronaria, es decir, el paciente tuvo un infarto extenso o múltiples infartos que hacen que toda esta parte del corazón se quede quieta. Miren, acá se mueve un poco más, pero después todo esto quieto, todo esto quieto. Es una cardiopatía dilatada isquémica con una fracción de eyección que normalmente es de 53 a más. Este paciente ciertamente tiene una fracción de eyección de 15 a menos. Totalmente reducido. Y con esto, pues el paciente debe estar con síntomas de disnea. Si es un cuadro agudo, el paciente puede estar hipotenso en un estado de bajo gasto o en un shock cardiogénico. Puede ser el caso. Puede ser un infarto agudo y dar esto. Tiene características de ser un paciente más crónico que agudo, porque cuando es un infarto agudo, la textura del miocardio es una textura normal. La textura y el grosor que vemos acá, ciertamente son de pacientes que han tenido infarto, son de pacientes crónicos. Entonces vemos que hay una cardiopatía isquémica dilatada.
Este también es una vista apical de 4 cámaras, pero colocando como foco a la válvula mitral. Y ciertamente esta válvula mitral, lo que vemos acá es flujo flujo que debería estar en el ventrículo izquierdo cuando la válvula está cerrada, pero retorna a la aurícula izquierda. Este es un flujo de insuficiencia mitral, que al menos en esta valoración es moderada. Esta también es una vista apical de 4 cámaras, pero cavidades izquierdas están acá, estas son cavidades derechas. Y también, al igual que como vimos en la mitral, acá también vemos una insuficiencia o regurgitación tricuspidia severa. Y esto es debido a que un defecto en coactación. ¿Por qué? Porque si vemos acá, el paciente tiene este dispositivo, tiene un marcapaso. Algunas veces los marcapasos evitan una coactación adecuada o correcta. Y si lleva esto, hay que recolocar, hay que retirar este cable. En esta vista apical de 4 cámaras usamos también el Doppler pulsado, lo que les decía, el efecto Doppler, y ciertamente haciendo una valoración de las velocidades a nivel de la cavidad, y una valoración de las velocidades a nivel de la cavidad y acá a nivel tisular, se ha encontrado una relación siguiente. Cuando tenemos una relación de variables E sobre E mayor de 12, decimos de que el paciente tiene hipertensión capilar pulmonar. No pretendo explicarles qué es E mayor y qué es E menor o E' menor. Lo que pretendo decirles es que con la ecocardiografía, haciendo valoración Doppler, nosotros podemos determinar la otra función cardíaca del ventrículo, la otra función. Una primera función es la función de bomba, ¿sí? Estamos en ventrículo izquierdo. La función de bomba en el ventrículo izquierdo lo determinamos por la fracción de eyección. Ya determinamos dónde hacemos la medición de fracción de eyección. Y ahora, usando el efecto Doppler en modalidad Doppler pulsado y Doppler tisular, podemos nosotros determinar la función diastólica del ventrículo izquierdo y además de ello, es decir, cómo se relaja, y además de ello, estimar cuánto es la presión dentro del ventrículo izquierdo, que ciertamente en diástole es la misma que la presión de la aurícula izquierda y de la presión capilar pulmonar. Vale decir, nosotros podemos determinar si el paciente tiene hipertensión capilar pulmonar. Vale decir, nosotros podemos determinar con esto si la disnea que tiene el paciente es de origen cardíaco o no. Miren qué potente, cuánta información cuánta información muy exquisita puede dar este estudio, ¿eh? Entonces, ya con esto estaríamos valorando la segunda función del ventrículo izquierdo, que es la función diastólica, dándonos además las presiones de llenado. Ciertamente, haciendo una variación en la sonda, una angulación en la sonda, podemos ver lo que les decía, las velocidades de los flujos y con ellos las gradientes. Miren, acá está la sonda, está la línea de insolación, está a nivel de la válvula aórtica, créanme así, eso es así. Entonces, vemos que la velocidad es a nivel de la aorta, pasan 4, y si pasan 4, lo catalogan al paciente como con una estenosis aórtica severa. Entonces, esto es quirúrgico, el paciente se tiene que operar. Por otro lado, igual, en la aorta, pero ya con un espectro hacia arriba, podemos determinar también la presencia de la insuficiencia aórtica y ver grado de severidad con un IAM 358. Bueno, esto es una insuficiencia aórtica moderada. Conclusión, el paciente tiene doble lesión aórtico, este de acá, una estenosis aórtica severa y una insuficiencia aórtica moderada. Miren, entonces ya además de valorar al ventrículo izquierdo, nosotros ciertamente podemos hacer valoración de las válvulas, la válvula mitral, la válvula aórtica, tricuspide pulmonar. Acá estamos haciendo la valoración de la válvula aórtica. Patologías de válvula aórtica son dos fisiológicamente hablando, estenosis e insuficiencia. Este paciente tiene las dos lesiones. Ciertamente, si la válvula se calcifica, la gran mayoría de veces coexisten estas dos alteraciones fisiológicas que son estenosis e insuficiencia.
paciente con indicación quirúrgica. A nivel de la válvula tricúspide, nosotros podemos también determinar cuánto es la velocidad o la gradiente de insuficiencia tricúspide. Esto es importante porque va a valorar la gradiente entre dos cavidades, ventrículo derecho y aurícula derecha. Esto es importante porque así podemos determinar también cuánto de presión sistólica de arteria pulmonar tiene el paciente. Miren, entonces con esta valoración de Doppler de insuficiencia tricúspide, ciertamente una valoración encima de 2 ya es de 2.7 ya comienza a ser patológico, hay que ver otras variables ecocardiográficas, pero una valoración más de 4 ciertamente nos dice que el paciente tiene un grado de hipertensión pulmonar severa. Continuamos. Hablamos de la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo mediante la fracción de eyección y la función diastólica mediante el Doppler, el E sobre E', hablamos de ello. En el ventrículo derecho también se puede estimar de forma indirecta su función sistólica y eso es con el TACSE. Es la excursión sistólica del anillo tricuspidio. Esta excursión sistólica cuando es más de 17 es normal. En este caso era 28. Eso es normal. No hay patología. Entonces, con ello decimos que la función sistólica del ventrículo derecho, si somos específicos, función longitudinal del ventrículo derecho, es adecuada. Bueno, vamos a una vista, a esta vista que es la vista apical 2 cámaras. 5 dice acá, es 2 cámaras en realidad. Y acá vemos la vista de 2 cámaras, en la cual nosotros vemos 2 cámaras. ¿Cuáles son? Ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, y nuevamente vemos un ventrículo izquierdo con paredes adelgazadas y con movimiento totalmente disminuido. La cavidad está dilatada, y la válvula mitral está traccionada hacia el ventrículo izquierdo. Dado que las cavidades se dilatan, también se dilatan, tienen un desplazamiento, digamos, hacia las paredes laterales, hacia las paredes ventriculares, los músculos papilares, y con ello hace un efecto de tethering, y acá se forma como una tienda, y todo ello, entonces, es debido a que el ventrículo izquierdo se dilató. Apical 3 cámaras, vemos 3, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la aorta, y acá ciertamente también podemos apreciar la válvula aórtica. De forma que nosotros, la ecocardiografía es un estudio noble, debido a que nosotros, si tuviéramos duda en una vista, podemos ir a otra vista y valorar la misma estructura, de tal forma que podamos tener mayor precisión en nuestros resultados. Apical 3 cámaras, el ventrículo izquierdo, acá se mueve un poco más, acá se mueve menos, válvula mitral con un tenting y la válvula aórtica. Este es el subcostal 4 cámaras. En esta vista, les decía, casi se pone, el traductor se coloca en el epigastrio, y acá podemos apreciar el corazón. Vemos anteriormente, claro, las estructuras anteriores son las estructuras derechas, las posteriores las izquierdas. Vemos el septum interauricular a este nivel. Es decir, si hubiera acá una fuga de aurícula izquierda a aurícula derecha, diríamos hay una insuficiencia, una comunicación interauricular. Veamos. Entonces, esta es la vista del subcostal, y lo que llama la atención acá es esta imagen anecogénica correspondiente a un derrame pericárdico severo que hace que el ventrículo derecho que está acá tienda a colapsarse. Definitivamente hay repercusión hemodinámica en el paciente y entonces el diagnóstico es un derrame pericárdico severo. Si el paciente tiene hipotensión, el diagnóstico clínico es un taponamiento cardíaco y la conducta a seguir es un drenaje de este líquido. Hasta que se drene el líquido tarda unos minutos, hasta encontrar catéter, etc. Lo que hay que hacer es que este ventrículo derecho que está colapsando
aumente en dimensiones. ¿Y cómo logramos eso? Aumentando líquido. Entonces a estos pacientes en pretaponamiento lo que vamos haciendo es instaurarle mucho líquido, hidratación a chorro. ¿Para qué? Para que este ventrículo izquierdo no tienda a colapsarse, no tienda a estar en dimensiones mayores y de esa forma restablecer presiones. Nuevamente es un subcostal, la cavidad pericárdica está normal, cavidades derechas, cavidades izquierdas, y cuando nosotros ponemos el color, vemos un flujo que va de aurícula izquierda a aurícula derecha. Entonces, eso enmarca lo que conocemos como una comunicación interauricular. Si es muy central el defecto, podría corregirse en sala de cateterismo cardíaco colocándose un oclusor a este nivel. Si es un defecto muy grande o hacia uno de sus bordes o en algún lado no deja bordes, imaginándonos que es una estructura tridimensional, entonces este paciente debe ir a una corrección de tipo quirúrgica. En la supraesternal, nosotros valoramos la aorta, acá valoramos la aorta, el tronco brachiocefálico que está por acá, carótida izquierda, la subclavia izquierda y el callado. Acá ponemos el Doppler continuo para buscar, por ejemplo, coartación. Veríamos velocidades altas. Acá también nos permite apreciar si es que hay dilatación de la aorta, si es que hay FLAC en aorta que nos haga sospechar una disección. Todo ello podemos ver en esta vista. ¿Sí? Entonces, esas son las principales vistas de la ecocardiografía transtorácica y lo abundante en información que nos brinda y que es muy valiosa. Con ello podemos hacer diagnósticos, múltiples diagnósticos. La gran mayoría de patologías cardíacas tienen una traducción ecocardiográfica, de ahí que cuando indicamos este estudio, cuando sospechemos de una alteración funcional o estructural del corazón, de cualquiera de sus tres estructuras. Muy bien, hoy en día contamos con nuevas modalidades diagnósticas de ecocardiografía. Una de ellas es el strain o deformación miocárdica. ¿Y qué valoramos acá? ¿Y para qué es útil esto? Acá se valoran los movimientos de segmentos, movimientos individualizados de los segmentos ventriculares, principalmente el ventrículo izquierdo, pero también hay strain de ventrículo derecho. Entonces, cada una de estas ondas representa el movimiento en el ciclo cardíaco de estos segmentos. Y por este movimiento, entonces, ¿qué estamos haciendo finalmente? Cuantificando el movimiento. Vale decir, ya no es una valoración subjetiva, visual de la contractilidad de los segmentos del ventrículo izquierdo, no, sino ya es una valoración objetiva. Entonces, la primera gran utilidad es cuantificar la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. Primera utilidad. La segunda utilidad de esto es poder determinar en casos, en frecuencias cardíacas muy altas, alteraciones de la contractilidad que no pueden ser visualizadas fácilmente. Entonces, por ejemplo, el paciente en un test de esfuerzo, sea una trotadora o un estudio con drogas, hacemos que su frecuencia cardíaca se incremente, le hacemos una ecocardiografía de frecuencia cardíaca muy incrementada, entonces nosotros apreciamos ahí contractilidad, qué tanto engruesan las paredes del corazón, pero algunas veces la capacidad visual puede estar limitada por X motivos, y nosotros entonces ahí lo que haríamos es un strain para poder valorar entonces el movimiento de estas estructuras y de esta forma poder desenmascarar, por ejemplo, isquemia. Entonces es útil también en diagnóstico de enfermedad coronaria. 2. 3. Es útil también en patologías como cardiotoxicidad por quimioterápicas. Entonces, acá lo que vamos a ver es de que podemos hacer diagnósticos subclínicos, una detección subclínica o detección temprana de cardiotoxicidad
con el strain. Es decir, nosotros, el paciente recibe quimioterapia, le hacemos una ecografía estándar normal, apreciamos la fracción de eyección conservada, pero le hacemos strain y el strain está afectado, el strain está deprimido. Entonces nosotros podríamos concluir que en efecto estos quimioterápicos están afectando el músculo cardíaco y entonces hay que hacer una intervención. Esto puede ser con medicación para proteger al corazón, medicamentos que son para insuficiencia cardíaca, o lo que podría hacerse ya en grados severos, ya cuando la fracción de eyección desde luego está tomada, evitar un nuevo ciclo de quimioterápicos. Entonces es una tercera utilidad. Una cuarta utilidad ciertamente es de que es un marcador pronóstico importante, así como la fracción de eyección. De tal forma que si tenemos pacientes valvulares que aún estamos en duda de si operar o no operar estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, porque aún el paciente no desarrolla síntomas, por ejemplo, y le hacemos un strain y vemos que el strain está alterado, entonces hoy en día ya se están comenzando a tener más evidencia de que con un strain alterado en un paciente con estenosis aórtica asintomática debería intervenirse ya quirúrgicamente. Otra utilidad de este strain es la utilidad ciertamente en diagnóstico de miocardiopatías infiltrativas. Esta figura que vemos acá lo llamamos mapa polar en rojo de los segmentos ventriculares. Cada una de estas celdas es un segmento ventricular. Entonces, mientras más rojo esté, eso es normal. Cuando comienza a alterarse la contractilidad y se torna de este color, decimos que estos segmentos que están acá correspondientes a estas celdas están afectados. Y cuando es característico que estos segmentos periféricos, que realmente son los segmentos basales, están afectados, y los segmentos centrales, que realmente son los segmentos apicales, están conservados, esto nos hace sospechar una patología infiltrativa de miocardiopatía infiltrativa. Entonces hay que hacer estudios para descartar, por ejemplo, enfermedad amiloidea. Y finalmente la utilidad de esta nueva técnica es la utilidad pronóstica, al igual que la fracción de eyección es un potente predictor de mortalidad en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca izquierda. Ver el strain del ventrículo izquierdo es un marcador de mortalidad. En pacientes con hipertensión pulmonar, ver el strain del ventrículo derecho deprimido también a un corte determinado también es un marcador pronóstico de mortalidad. Es una nueva técnica. Otra nueva técnica ciertamente es el 3D, que nos permite hacer múltiples cortes, como vemos acá, en los pacientes, el paciente anterior que veíamos con coronopatía dilatada, y en el cual podemos apreciar cortes casi tomográficos que desde luego pueden ver en movimiento desde el nivel de la válvula mitral hasta el nivel apical. Acá podríamos ver contractilidad y vemos músculos papilares. Algunas veces vemos que también pueden ser asiento de estructuras tipo trombos, sobre todo en segmentos aledaños a segmentos poco móviles. Esto se obtiene con el 3D y ahí lo podemos apreciar, ¿sí se ve? Entonces vemos acá el movimiento totalmente, miren, este ventrículo izquierdo prácticamente no se mueve, la fracción de eyección en 10%. Miren acá desde segmentos mitrales. Entonces estos son segmentos mediales porque están los músculos papilares, ¿sí? Y estos son los segmentos apicales, miren, ¿eh? Entonces prácticamente no se mueve, no engruesa, no se contrae esto. Fracción de eyección muy deprimida. Esto se obtiene, son imágenes muy similares con un rendimiento, con una resolución temporal importante y espacial importante, comparables con la resonancia magnética. Y esta también es otra forma de apreciar el 3D en modalidad volumen rendering. Y nuestros ojos, lo ubicamos acá, nuestros ojos son de esta flecha amarilla. Entonces desde arriba estamos viendo una prótesis mecánica valvular en posición mitral, una prótesis mitral. Es bidisco, acá hay un disco y acá hay dos discos, está el segundo disco. Lo que vemos es que este primer disco está fijo, no se mueve.
y este segundo disco sí se mueve muy bien, trabaja muy bien, este no trabaja, desde luego. Entonces, la sangre que va a ir de la aurícula al ventrículo solamente va a pasar por esta parte, nada más por esta región. Entonces, es una región muy estrecha y muy probable el paciente tenga síntomas de estenosis mitral. Entonces, sabiendo de que la flecha es como fueran nuestros ojos, no vamos a sacar la estructura. Estamos viendo desde arriba esta prótesis. Esta prótesis de acá abre y cierra muy bien. Esta prótesis de acá está quieta. Desde luego, el efecto que va a originar esto, el efecto mecánico, es de una estenosis a nivel mitral. Y el paciente entonces puede desarrollar congestión pulmonar y un cuadro de insuficiencia cardíaca agudo. Muy bien, para terminar, entonces la ecocardiografía es una potente herramienta cardiológica diagnóstica y con muchísimo valor pronóstico. Es aplicada por la medicina en sus diferentes áreas, ya no solamente atañe a los ambientes de cardiología, también está en sala de operaciones, también está en unidades de cuidados críticos, está en las unidades de emergencia, en shock trauma, también vemos estudio de ecografía, dado la gran información que nos brinda. Muestra en sus hallazgos la anatomía y fisiología del corazón, además de la circulación por los flujos, aplicando efecto Doppler. Claro, para hacer una interpretación cabal de lo que estamos visualizando, tenemos que conocer ciertamente anatomía y fisiología cardíaca. Su interpretación, como toda herramienta de gabinete o herramienta diagnóstica, siempre es dentro de un contexto clínico, así como el electrocardiograma, así como las troponinas, y así como todos los exámenes laboratorios, siempre es en el contexto clínico del paciente. Ahí es donde nosotros hacemos la interpretación. Si no queremos hacer interpretación, queremos hacer ecocardio, bueno, también es válido, pero seríamos operativamente comparables con, ahora hoy en día hay técnicos que hacen solo ecocardiografía, pero que no lo aplican en un contexto clínico. 5. Técnicas distintas y avanzadas como la ecografía transesofágica, el STREN y 4D aportan un importante valor agregado, tanto en pronóstico como también una información realística de la patología, muy útil para orientación tanto del hemodinamista, si es que se quiere hacer una corrección percutánea, o del cirujano cardíaco quien interviene quirúrgicamente. Muy bien, eso es lo que les quería exponer. Gracias. Si hubieran preguntas del auditorio. Muchísimas gracias, doctor Baltodano, por la presentación del día de hoy. Y si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, pueden hacerla por medio del chat o en todo caso pueden activar sus micrófonos con total libertad para hacer la pregunta al doctor. En caso haya quedado todo claro, también agradecería por favor que lo puedan poner en el chat. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Parece que por el momento no han habido preguntas, así que al parecer todo ha quedado claro en su clase del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación en el curso en sí. De parte del comité organizador le damos las gracias por su clase del día de hoy. Sí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor.